Bueno, ahora vamos a continuar con los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos se los llama también anhídridos. Se forman por la unión de un elemento no metálico y oxígeno. Es decir, son compuestos binarios formados por oxígeno y un elemento no metálico. Y se los llama anhídridos. En general los óxidos ácidos, el nombre lo reciben, esto de óxido ácido, debido a que se combinan con las bases para formar una sal. O directamente el anhídrido disuelto en agua reacciona con el agua químicamente para formar compuestos ternarios, que son los ácidos oxácidos que vamos a ver próximamente. Ahora bien, ¿cómo vamos a formular los óxidos ácidos o anhídridos? Aplicando las reglas del número de oxidación cruzado, tal como las hemos venido utilizando en las otras familias de compuestos que ya hemos visto. Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, un anhídrido que se me formaría con un elemento no metálico como es el carbono, nosotros sabemos que carbono tiene número de oxidación más 4. Acá hay que aclarar que una característica que tienen los óxidos ácidos o anhídridos es que el elemento no metálico siempre va a actuar con número de oxidación positivo, ya que oxígeno va a estar actuando con número de oxidación negativo. Es más electronegativo el elemento oxígeno que el otro elemento que se vaya a unir a él. Por lo tanto, como el elemento no metálico va a actuar con un número de oxidación positivo, se lo coloca a la izquierda de la fórmula. Y a continuación el oxígeno, que actúa con número de oxidación menos 2. Si aplicamos la regla del número de oxidación cruzado, ¿qué tenemos que hacer? Esos números sin sus signos, cruzarlos como subíndice del otro elemento. Por lo tanto, el 4 pasaría como subíndice del oxígeno y el 2 como subíndice del carbono. 2 y 4 son divisibles, por lo tanto se los debe simplificar. Me va a quedar un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Como vemos, lo que se nos forma es una molécula ya que no tiene carga eléctrica. Verifiquemos, tenemos 1 por 4, son 4 cargas positivas, mientras que cada oxígeno tiene 2 cargas negativas. Si son 2 oxígenos tendremos 4 cargas negativas. Por lo tanto, nos queda eléctricamente neutro. Para escribirla correctamente a esta fórmula, primero no se deben colocar las cargas solamente nos ayudan en el caso que queramos formar el compuesto, pero luego las debemos eliminar. Tampoco se coloca el subíndice 1, por lo tanto esta molécula va a estar formada por un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Esa es la formulación correcta de este óxido ácido o anhídrido. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a formular a ese átomo? ¿Cómo lo vamos a nombrar? Recordemos que estamos viendo 3 sistemas de nomenclatura, que son la nomenclatura clásica o funcional, la nomenclatura moderna o sistemática de Stock y la nomenclatura estequiométrica o de los prefijos. Entonces, veamos la primera, para la nomenclatura clásica o funcional. La nomenclatura clásica o funcional, lo que me está indicando es que para nombrarlo debemos usar la palabra anhídrido. Bien. Para la nomenclatura, traten de no mezclar después los sistemas de nomenclatura. Para la nomenclatura clásica o funcional no se los nombra como óxido, se los nombra como anhídrido.
Cuando el elemento no metálico tiene un solo número de oxidación con el que puede formar óxidos ácidos, como sería el caso de carbono, que solamente me lo puede formar con +4 y nada más, entonces, en ese caso, van a llevar siempre la terminación ico. Entonces, ¿cómo quedaría? Anhídrido, el nombre del no metal y la terminación ico. En este caso, ¿cómo lo podemos nombrar? Carbono dijimos que con un solo número de oxidación puede formar un óxido ácido, por lo tanto, se lo va a llamar anhídrido seguido del nombre del no metal, que es carbono, y terminado siempre en ico. Entonces vamos a tener así formado el anhídrido carbónico. Cuando el elemento no metálico tiene dos números de oxidación, como sería por ejemplo el caso de nitrógeno, nitrógeno tiene dos números de oxidación. Tiene números de oxidación -3. Con -3 no puede unirse al oxígeno porque las cargas del mismo signo se repelen. Oxígeno va a estar actuando con número de oxidación -2. Por lo tanto, de los tres números de oxidación que tiene nitrógeno, que son -3, +3 y +5, solamente con +3 y +5 podrá formar óxidos ácidos o anhídridos. Por lo tanto, con +3 y con +5. Veamos cómo sería el caso. Con +3, perfecto, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno con +3, oxígeno con -2, cruzamos los números de oxidación y nos va a quedar nitrógeno 2, oxígeno 3. Y en este caso, 2 y 3 no se pueden simplificar. Y con +5, exactamente lo mismo. Vamos a tener nitrógeno con su número de oxidación +5, oxígeno con -2. Por lo tanto, cuando las crucemos me va a quedar nitrógeno 2, oxígeno 5. ¿Cómo vamos a nombrar este anhídrido? Dijimos que cuando el elemento no metálico puede formar anhídridos con un solo número de oxidación, se lo nombra anhídrido, el nombre del no metal, terminado siempre en ico. Cuando el elemento no metálico tiene dos números de oxidación con los que puede formar anhídridos, se los va a llamar anhídrido, el nombre del no metal, pero acá va a tener la terminación oso o ico. La terminación oso para el menor número de oxidación y la terminación ico para el mayor número de oxidación. En este caso, nitrógeno puede actuar con -3 y con +5. -3 es el menor, por lo tanto va a tener terminación oso. Entonces, este se lo llamaría anhídrido, el elemento no metálico es el nitrógeno, y le agregamos la terminación oso porque su número de oxidación es el menor. Y en este otro anhídrido está con el mayor número de oxidación, por lo tanto va a tener la terminación ico. Entonces se lo va a llamar anhídrido nítrico. Es la terminación oso o ico lo que me va a indicar si nitrógeno está actuando con el mayor o menor número de oxidación. Como ya habíamos dicho, también la regla del número de oxidación cruzado y conocer la electroneutralidad de la molécula nos ayuda a saber, si nosotros nos dan un compuesto, a darnos cuenta cuál es el número de oxidación con el que está actuando. Si sabemos que los números de oxidación han sido cruzados,
quiere decir que este 5 corresponde al número de oxidación de nitrógeno y el 2 corresponde al número de oxidación del oxígeno. Recuerden que en los óxidos, oxígeno siempre está actuando con número de oxidación -2. En general, oxígeno actúa siempre con número de oxidación -2 en todos los compuestos, excepto en los peróxidos, que seguramente los veremos un poco más adelante. Pero por lo pronto no estamos hablando de los peróxidos, sino de los óxidos. Bien. En este caso, por ejemplo, si nosotros queremos saber con qué número de oxidación está actuando carbono, bueno, si nosotros sabemos que oxígeno siempre actúa con número de oxidación -2 y tengo 2 átomos, quiere decir que tengo 4 cargas negativas. Por lo tanto, carbono sí o sí debe estar actuando con 4 positivos, es decir, con +4. Bien. En el caso de compuestos o elementos que pueden formar anhídridos u óxidos ácidos con 4 números de oxidación, que sería el caso de cloro, bromo y yodo. Voy a borrar esta parte para poder ver cómo sería el caso. Supongamos el caso de cloro. Cloro puede actuar con números de oxidación. -1, +1, +3, +5 y +7. Dijimos que solamente los óxidos ácidos se pueden formar con el elemento que se une a oxígeno con números de oxidación positivos, es decir, el no metal tiene que tener número de oxidación positivo. Por lo tanto, con -1 nunca va a poder unirse a oxígeno. Entonces, tendremos las posibilidades de que cloro me forme compuestos con número de oxidación +1, +3, +5 y +7. Si nosotros formulamos estos compuestos, estos óxidos ácidos, ¿qué vamos a tener? Con -1, oxígeno dijimos que siempre tiene -2, por lo tanto va a venir un 2 acá. Cloro, 1, que no se pone, por lo tanto nos queda ese anhídrido. Con +3, el 2 de oxígeno acá y el 3 de cloro acá. Con +5 exactamente lo mismo, el 2 de oxígeno acá, el 5 de cloro como subíndice del oxígeno. Y con +7 cruzamos los números de oxidación y me queda este compuesto. Ahora, ¿cómo se los nombra? Cuando tienen 4 números de oxidación, si volvemos atrás para poder entenderlo mejor, cuando pueden formar anhídridos con un solo número de oxidación, anhídrido, nombre del no metal terminado siempre en ico. Cuando tiene 2 números de oxidación, se le pondrá la terminación oso a la menor, ico a la mayor. Cuando tiene 4 números de oxidación, que como dijimos es el caso de cloro, bromo y yodo, en ese caso a los 2, como son 4 números de oxidación, consideramos 2 con menor número de oxidación y 2 con número de oxidación muy alto. Por lo tanto, a estos 2 se les va a dar la terminación oso y a los 2 más grandes la terminación ico. Con lo cual, ¿cómo quedaría? Este sería el anhídrido es el cloro, el elemento no metálico, cloroso. Y este también dijimos que le vamos a dar la terminación oso, o sea que también quedaría como anhídrido cloroso. Y a los 2 más grandes, +5 y +7,
la terminación ico. Entonces tendremos anhídrido clórico y este también será anhídrido clórico. Ahora, si nosotros hablamos del anhídrido clórico, nada más, no sabemos si estamos hablando de este o de este. Y en química lo que se pretende es que cada compuesto tenga un nombre que inequívocamente nos haga saber de qué compuesto estamos hablando y no confundirlo con otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a diferenciar? Bueno, rebobinemos. Habíamos dicho, tiene 4 números de oxidación. A los 2 más chicos le vamos a dar la terminación oso, a los 2 más grandes la terminación ico. Bueno, ahora vayámonos a los extremos. Al más chiquito de todos y al más grande de todos. A ver qué prefijo le podemos poner. Entonces, al menor de todos se les agrega el prefijo hipo, que me está indicando que está con el menor de todos los números de oxidación que presenta. Y al mayor, cuando cloro, bromo o yodo estén actuando con más 7, se le agrega el prefijo per. Entonces, de esa manera tendremos el anhídrido hipocloroso, el anhídrido cloroso, el anhídrido clórico y el anhídrido perclórico. Bien, eso sería para la nomenclatura clásica o funcional. Pasemos ahora a la nomenclatura moderna o sistemática de Stock. Se emplea exactamente igual que para los óxidos básicos. Si el elemento no metálico tiene un solo número de oxidación, se va a colocar solamente óxido. Acá ya no es anhídrido, acá ya es óxido. Por eso les digo, tengan cuidado de no mezclar los dos sistemas de nomenclatura. Óxido, el nombre del, óxido de, y a continuación el nombre del no metal. Cuando puede formar con un solo número de oxidación, como por ejemplo en el caso del carbono. Entonces a este lo podemos llamar óxido de carbono. Bien, cuando tiene más de un número de oxidación, ya sea que tiene 2 o que tiene 4, se lo nombra como óxido de, el nombre del no metal, y al final, entre paréntesis y con números romanos, el número de oxidación. En números romanos. Por lo tanto, ¿cómo se nombraría este anhídrido, ese óxido ácido? Este será el óxido, no sé dónde escribirlo, óxido de nitrógeno, y entre paréntesis y con números romanos, el 3, acá está actuando con más 3. En este caso, nitrógeno está actuando con más 5. Por lo tanto, este será el óxido de nitrógeno 5 en números romanos. Y acá exactamente igual. Tendríamos, a este le podemos llamar, vamos a borrar los nombres comunes. Acá ya no nos interesa esa división, porque no vamos a usar ni la terminación oso ni la terminación ico, o sea que nada de esto nos va a interesar. Este va a ser el óxido de cloro, está actuando con más 1, entonces 1 entre paréntesis y con números romanos. Y acá el cloro está actuando con número de oxidación más 3,
Por lo tanto, este va a ser óxido de cloro 3. Acá está actuando con 5, entonces óxido de cloro 5. Y acá está actuando con más 7, por lo tanto óxido de cloro 7. Y eso sería todo en cuanto a la nomenclatura moderna o sistemática de stock. En este caso, en esta familia de compuestos, es la más sencilla. Y luego tenemos la estequiométrica o de los prefijos. ¿En qué consiste? La estequiométrica lleva un prefijo que me indica la cantidad de átomos de oxígeno que tengo presentes en la molécula, seguido de la palabra óxido, luego la partícula D y luego otro prefijo que me indica la cantidad de átomos del elemento no metálico y finalmente el nombre del no metal. Veamos cómo sería el caso. Este compuesto tiene 2 átomos de oxígeno, por lo tanto el prefijo va a ser di. 2 de oxígeno, por lo tanto dióxido. D, y vemos cuántos átomos de carbono, o sea del elemento no metálico, tenemos. Cuando el número de átomos de carbono, el número de átomos del elemento no metálico es 1, le correspondería el prefijo mono, pero no se utiliza. El prefijo mono solamente lo usamos cuando tengamos un solo átomo de oxígeno. ¿Bien? Cuando tengamos 1 será monóxido, cuando tengamos 2 será dióxido, trióxido cuando tengamos 3, pentóxido cuando tengamos 5, tetróxido cuando tengamos 4 y así sucesivamente. D y el nombre del no metal precedido por el prefijo que me indica, valga la redundancia, la cantidad de átomos que tengo, obviando el prefijo mono. Por lo tanto, este compuesto lo vamos a nombrar como dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Porque dijimos que el mono, el prefijo mono, para el no metal no se utiliza. Veamos este cómo se nombraría. Acá tengo 3 de oxígeno, por lo tanto esto sería trióxido de dinitrógeno porque tengo 2 nitrógenos. Y en este caso, ¿cómo sería? 5 oxígenos, por lo tanto es pentóxido de dinitrógeno. Y si lo aplicamos a este caso, acá tenemos, por ejemplo, un átomo de oxígeno y ahí sí debo nombrar el prefijo mono, porque el prefijo mono solamente se omite cuando tengo un solo átomo del no metal. Por lo tanto, este será el monóxido de dicloro, trióxido de dicloro, pentóxido de dicloro, heptóxido de dicloro. Bien, con eso ya habríamos visto cómo formularlos usando la regla del número de oxidación cruzado y 3 sistemas de nomenclatura. Perfecto. En este caso, nosotros lo conocemos como dióxido de carbono y también lo habremos estudiado en biología y en otras asignaturas como anhídrido carbónico. Anhídrido carbónico es lo que corresponde a la nomenclatura clásica o funcional, mientras que dióxido de carbono, el que me va indicando la cantidad de átomos de cada elemento, es la nomenclatura estequiométrica o de los prefijos. Bien, y vamos a hablar ahora de unos casos especiales que se presentan, para lo cual, bueno, vamos a armar otro video porque nos va a llevar un poquito de
de tiempo y se nos va a hacer muy pesado el video y después no lo voy a poder subir.